Facebook Live a través de redes sociales. Les pedimos que por favor nos ayuden a compartir y a divulgar que esto está por comenzar. Quiero aprovechar primeramente para presentar a las personas que van a estar haciendo esta presentación. Por un lado tenemos a Nicole Díaz González, que es nuestra analista de política pública. Hola, Nicole. Y al compañero economista y profesor José Caraballo Cueto. Hola, José. Un privilegio contar con ambos aquí en la tarde de hoy. Nosotras desde Ayuda Legal Puerto Rico, y mi nombre es Ariadna, fundadora y directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Nosotras desde la organización ya llevamos varios años trabajando desde distintos espacios el tema de la austeridad y cómo los recortes de fondos afectan de manera desproporcional nuestros derechos y nuestras garantías de vida digna. Hace unos cuantos meses atrás, a principios de marzo, hicimos el lanzamiento de un informe que estuvo a cargo de Nicole, que es el informe de acceso a la justicia en tiempos de austeridad, donde básicamente hicimos un análisis de cómo el recorte presupuestario y el recorte de fondos de los últimos años había tenido un efecto terrible para lo que significa la defensa de derechos de los grupos más vulnerables. Porque precisamente creemos que las crisis no afectan a todas las personas por igual, que es algo que ha quedado muy claro con este proceso de la pandemia, que como pasó con los huracanes y con los terremotos, siempre hay unos grupos que se afectan de forma muy particular, como son, ¿verdad?, las comunidades más pobres, como son las personas adultas mayores, entre otras poblaciones. Sabíamos que la austeridad, como un desastre también político, le quita derechos a estas poblaciones que más necesitan protección. Este es el caso de educación especial, es el caso también de las sobrevivientes de violencia de género que necesitan a dónde recurrir y que las escuchen. Y el informe funcionó para visibilizar lo que todas ya sabíamos, que es que en la medida en que el gobierno va aumentando recortes, va no priorizando la defensa de nuestros derechos, vemos un país que está cada vez más débil para exigir vida digna. Y eso tiene muchas manifestaciones. En la medida en que la gente no tiene acceso a la justicia, no conoce sus derechos, no los puede defender, no podemos defender, por ejemplo, en estos momentos de pandemia, que las personas trabajadoras tengan derecho a lo básico para volver a sus espacios de trabajo de forma segura y salubre. No podemos defender o vemos más limitado poder defender el derecho de quienes quieren ejercer el derecho a la protesta para exigir alimentos. Vemos más difícil defender el derecho de las sobrevivientes a no sufrir agresión sexual, a no sufrir violencia de género en ninguna de sus modalidades. Vemos también cómo se sigue recortando el presupuesto de estos espacios a donde se supone que las personas en Puerto Rico podemos recurrir a exigir garantías de vida digna. Recortes a tribunales, recortes a las procuradorías que tienen que ver con personas de edad avanzada, de personas con diversidad funcional, de la mujer, recortes que afectan en particular a estudiantes que ahorita mencioné, los estudiantes de educación especial. Y por eso sentimos que además de publicar el informe dentro del trabajo que hace Ayuda Legal Puerto Rico de abogacía, también teníamos que incidir en cómo se va a ver el presupuesto que mientras estamos ahora mismo en cuarentena, desde nuestras casas o en nuestros espacios de trabajo, se está cocinando allá afuera un presupuesto, un plan fiscal, que en lugar de priorizar a la gente, sigue poniendo las prioridades en otros sitios. Con eso en mente, pues, de Ayuda Legal Puerto Rico hemos estado y estamos trabajando una campaña sobre el acceso a la justicia como prioridad, los derechos primero, y quisimos invitar, además de Nicole, para que nos hable un poco más del contexto y de la narrativa, al compañero José Caraballo Cueto. Respetamos y reconocemos su trabajo y la incidencia que ese trabajo, reconocido o no, muchas veces no reconocido, sí ha tenido en hacer un análisis económico que tenga una perspectiva de justicia social, que no sea automático o sumamente técnico todo el tiempo, sino que se pueda traducir a cosas que la gente pueda utilizar para defender sus derechos. Así que, sin más, cuando hablamos de acceso a la justicia, vamos a estar mirando a modo de indicadores cosas como la responsabilidad del gobierno, qué está haciendo el gobierno para garantizar acceso a grupos históricamente vulnerables,
¿Qué está haciendo el gobierno para proteger los derechos de las personas de que otros los violen? Por ejemplo, el caso de las sobrevivientes de violencia de género. Y finalmente, ¿verdad? ¿Cuánto interés, cuánta prioridad en términos de recursos se le está poniendo a estos espacios a donde la gente va cuando sus derechos están en riesgo? Y yo creo que sin más, dar el espacio para que Nicole comience. Si ustedes tienen preguntas, por favor, háganlas. La gente que está en el webinar, hacerlas por favor en el chat. Si usted está en el Facebook Live, también las puede escribir abajo, siga compartiendo. Y de nuevo, honrada de contar con ustedes dos para este espacio. Así que, Nicole, tú comienzas, tienes el primer espacio. Pues buenas tardes y gracias Ariana y José y a todas las personas que se han conectado para este tema que puede ser agrio. Ariana mencionó ya el informe de acceso a la justicia como prioridad y quería un poco empezar por ahí para señalar que ahí identificamos ciertas agencias que son las que entendemos que facilitan o podrían facilitar el que personas tengan posibilidad de ejercer sus derechos. Y principalmente escogimos las procuradorías, la Comisión de Derechos Civiles y pues por supuesto no es una agencia, pero es una rama de gobierno, la rama judicial, como esas áreas donde principalmente la gente se encuentra o acude para hacer cumplir o ejercer sus derechos. Específicamente las procuradorías se supone que sean como un tipo de abogado del paciente o de la persona de edad avanzada, de la mujer, son a quienes acuden para orientarse y para recibir esa representación y ese acompañamiento en la búsqueda de hacer cumplir sus derechos. Entonces, en el informe, pues como mencionaba Ariadna, levantamos como parte de los reclamos que el gobierno tiene que asumir su responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia, incluyendo a través de esas agencias, y ellos requieren que se asignen los recursos adecuados para que puedan proveer los servicios. Y como seguimiento a ese reclamo, pues entonces estamos actualmente en un proceso de analizar con más detalle el proceso presupuestario de esas agencias. Y antes de entrar específicamente a las agencias, pues hemos seguido de cerca las modificaciones al plan fiscal. Sabemos que el plan fiscal es un documento que se sigue enmendando según cambian las circunstancias y la última enmienda ocurrió ahora a principios de mayo. Hubo una en febrero que toma en consideración la situación después de los terremotos y ahora se enmienda para incluir unas nuevas proyecciones económicas que toman en cuenta las consecuencias de la pandemia. Y aunque se hace la salvedad de que todavía no podemos saber el impacto real, o sea, todavía esto no ha acabado, y que posiblemente va a ser necesario hacer más enmiendas en ese plan. Y ese plan pinta un panorama bien tétrico, que asumo que José va a hablar más sobre ello más adelante. Sin embargo, y esa es la parte en que entramos nosotros, cuando buscamos y rebuscamos el plan, no vemos en ninguna parte alternativas para garantizar el nivel de vida digno que merece la gente. Más allá de retrasar algunas de las medidas de austeridad que ya estaban planificadas, de alguna forma u otra, como imponer la imposición de requisitos adicionales para cualificar para el PAN, el llamado requisito de trabajo, se mantiene, pero hay un periodo más largo aparentemente de transición. La reducción en la asignación a la Universidad de Puerto Rico no se elimina, pero se pospone, aunque no se posponen los aumentos en los costos en la educación superior pública. También, o sea, no vemos aquí un plan real para mitigar el daño que tuvieron los terremotos, que tuvo la pandemia o que han tenido en general las medidas de austeridad durante la pasada década y media. Y son daños que se continúan acumulando, como hemos hablado tanto desde Ayuda Legal Puerto Rico, que los desastres no afectan por igual a todas las personas, hay unas que son más vulnerables que otras, y eso no está en ninguna parte tomado en consideración en este plan. Lo que sí se hace es que se mantiene el rumbo.
el mismo rumbo con la misma fórmula: incentivos a la inversión extranjera, seguir liberando el clima y facilitando el clima para hacer negocios, que debemos señalar que es facilitar los negocios principalmente para esa inversión extranjera y para grandes corporaciones y corporaciones multimillonarias. No precisamente se incluyen medidas para ayudar al pequeño y mediano comerciante o generar ese tipo de desarrollo económico más conectado a la comunidad. Y también pues se mantienen y se extienden los planes de privatizar las principales corporaciones públicas, o sea, energía eléctrica, acueductos, los puertos, transporte marítimo, e incluso privatizar o de alguna forma subcontratar diversas áreas de los servicios públicos, desde la gerencia hasta el servicio directo. Sobre el presupuesto de este año, en ese plan fiscal, pues hay muy poco, porque es un plan, ¿verdad?, que toma varios años, pero ese bien poco que hay es bien importante porque es una advertencia que ya la Oficina de Gerencia y Presupuesto había hecho a la Junta de Control Fiscal durante el proceso presupuestario, que básicamente desde diciembre. Y es que el presupuesto, según está recomendado por la Junta, que es lo que ellos llaman el baseline, pone en peligro los servicios a las poblaciones más vulnerables. Y quiero citar directamente porque esto no lo estamos diciendo desde el sector de la justicia social, simplemente lo está diciendo OGP, que sabemos lo terrible que ha sido con los servicios públicos y con las poblaciones más vulnerables. Que sean ellos, que desde ellos esté saliendo esto, quiere decir que la situación es peor de lo que están diciendo. Y dicen: advertimos que ante el escenario recomendado por la Junta nos enfrentamos a un escenario crítico en el que se verían afectados los servicios a los ciudadanos y los más vulnerables. Y hacen una lista larguísima de diferentes áreas, entre las que están, señalo, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con corrección, servicios de salud, desde administración hasta servicios más directos y reglamentación relacionada. Y en lo que a nosotros respecta, pues menciona el área de educación especial, lo que tiene que ver con investigación y procesamiento criminal, con el plan de asistencia, el programa de asistencia nutricional, asesoría legal y representación en litigación, servicios sociales para edad avanzada y adultos con discapacidad, cuidado de niños, evaluación y concesión de remedios en el Fondo del Seguro de Estado y, como les dije, pues regulaciones de salud ambiental. Menciona también que, y usa estas palabras: alto riesgo de ejecución para aproximadamente 7,000 empleados del servicio público, y este riesgo se identifica en los servicios de agencias críticas para mantener seguridad, salud, protección de los más vulnerables y educación. Indica que 40 de 99 agencias reflejan presupuesto base insuficiente y que no se atienden los acuerdos de consentimiento y de cumplimiento con el gobierno federal en las áreas de, por ejemplo, programas de discapacidad y de educación especial. Así que no hay, en la propuesta de la Junta, no hay intención de cumplir con las responsabilidades del Estado en ninguna de estas áreas. Y el mismo gobierno que lleva más de una década recortando y dejando de lado su responsabilidad, está levantando banderas sobre este asunto. Pero en comunicaciones entre allá, la discusión se está dando a puerta cerrada. Aunque estos documentos están disponibles al público, la realidad es que no se ha traído a esta discusión a la esfera pública, y como se ha señalado por tanto tiempo, no se está advirtiendo al pueblo de que esto está pasando, para que el pueblo se pueda movilizar hacia reclamar unas condiciones más dignas. Pues como parte del análisis, de este análisis de presupuesto que hemos estado haciendo, y que le tengo que dar el crédito al compañero José Ángel Rivera, que ha estado trabajando con los números, pues en efecto estamos viendo que estas agencias que son las que promueven, o las que deberían promover el acceso a la justicia, llevan una década que han sido básicamente desmanteladas por vía de recortes a su asignación presupuestaria, e incluso están poniendo en riesgo, o ya no están cumpliendo, las responsabilidades que sus respectivas leyes habilitadoras les asignaron. Y tomando
antes, sin entrar en el presupuesto para este año fiscal, ya veíamos que, por ejemplo, la oficina del Procurador del Ciudadano tenía un recorte de más del 50%, la del Procurador del Paciente 48%, la Defensoría de Personas con impedimentos 35%. La única de estas procuradorías que ha visto algún aumento es la de personas de edad avanzada y está relacionada a aumento en los fondos federales. Ya mismo, en la medida que cortan fondos estatales, porque sigue habiendo recortes en fondos estatales, pierden fondos federales porque no pueden cumplir con el pareo que estas asignaciones requieren. También han visto recortes fuertes en la Procuraduría de Derechos Civiles, que aunque son más pequeños, pues también son agencias más pequeñas que no están pudiendo cumplir con su responsabilidad. ¿Me escuchan bien? Que me dice que está inestable la conexión de internet. Pues vamos. Pues sin entrar en muchos detalles para este año, quiero destacar la situación, por ejemplo, de la Oficina del Procurador del Paciente. Esta oficina, entre otras funciones, investiga querellas, provee representación legal, produce opiniones legales, asesora. Sin embargo, viendo lo que ellos reportan a la Junta en reacción al presupuesto recomendado, vemos que no tienen un solo investigador, tienen un solo abogado que es el que trabaja las vistas administrativas. No sabemos cómo atienden cómo es que proveen representación legal si no tienen un solo abogado de nómina más allá de ese que es el oficial examinador. No tienen ni siquiera a su procuradora auxiliar de asuntos legales, no tienen investigadores para investigar las querellas, ni uno. Esto a pesar de que en el 2017 a esta oficina se le devolvió la jurisdicción básicamente sobre toda la población, porque hubo un periodo en el que solamente tenían a los que estaban en el seguro público, pero ahora incluyen también a los que tienen plan médico privado, que es el resto. Y a pesar de que esa población se duplicó, ha seguido viendo disminución en su presupuesto. Otro caso es el de la Procuradora de la Mujer, que aún desde el año pasado está diciendo que no tiene suficiente personal para atender a las mujeres víctimas de violencia de género, y aunque ha aumentado la demanda de servicios y lo tienen ahí establecido, de 56 empleadas que tenía la Procuradora de la Mujer en el 2009 ya quedan solo 19. Y han perdido de 2.75 millones que tenían en el 2017, ya van por 1.8 para el próximo año fiscal. También mencioné el procurador de las personas de edad avanzada, que está viendo un aumento en la población a la que sirve, porque la población creciendo a la vez que se reduce la población más joven. Y sin embargo, se le sigue recortando y poniendo en riesgo, como dije, pues perder fondos federales. En este caso, la gran mayoría, entre el 83 y el 90% de los fondos de la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada vienen de fondos federales. En este caso hay que cuestionar realmente si el gobierno está asumiendo su responsabilidad en torno a las personas de edad avanzada o simplemente está dando el mínimo necesario para que esta oficina pueda recibir esos fondos federales. Y en todas estas, y si tomamos en consideración cuáles son las poblaciones que estas oficinas sirven, tienen que estar viendo un aumento en la demanda de sus servicios, como ya han dicho algunas, porque debido al aumento en las fuentes de riesgo y de vulnerabilidad, debido a los desastres que hemos vivido en los pasados 3 años y a los cambios poblacionales de los que hemos hablado. Más allá de eso, pues sabemos que la Comisión de Derechos Civiles ya venía, no tiene documentos presentados para este presupuesto, pero ya venía enfrentando unos recortes que ya habían notificado que le iban a dejar inoperante, igualmente con la Oficina del Procurador del Ciudadano. La rama judicial tiene un proceso distinto, porque no tiene que justificar la partida que recibe la rama judicial se supone que sea un % fijo por su autonomía,
dentro del sistema de gobierno republicano, pero sí ya había notificado el año pasado que se seguía reduciendo la asignación, su asignación presupuestaria, y que estaba, y como señalamos en el informe, pues eso había provocado retraso en la implementación de programas de acceso a la justicia, y pues más serio aún, el cierre de más de 20 tribunales, de más de 20 salas de tribunal, que son principalmente las que están en las áreas más inaccesibles, más en la montaña, y que ahora esas personas pues tienen que moverse mucho más lejos para acudir a recibir los servicios o a orientarse en temas de derecho y en temas legales. Pues quería dejarlo ahí para dar espacio también a más preguntas si tienen luego de ahora o luego de José, no sé. Y con todo ese contexto en mente, le pedimos a José también que dentro del trabajo que él ha estado haciendo, también cuál es su perspectiva sobre todo lo que está pasando con el plan fiscal desde una perspectiva de pobreza, desde una visión de quiénes se están quedando fuera, quiénes se están quedando adentro, y ciertamente en el contexto de la pandemia. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que también están a través del chat. Un saludo especial a Jan Sosler, que siempre es linda tenerla escuchando y apoyando el trabajo que hacemos en Ayuda Legal, abogada de derechos humanos muy importante en Chicago, y a todas las personas que están aquí. Así que, José. José, estás en mute. ¿Me escucha ahora? Sí, José, te escuchamos. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir con ustedes. Voy aquí a dar una pequeña presentación de lo que yo entiendo que es el resumen del plan fiscal, o un resumen de los tantos que se pueden hacer. Antes que eso, pues quería empezar diciendo que es un plan fiscal. Fiscal tiene que ver con los recaudos y los gastos del gobierno. Esto no se hacía antes de la ley promesa. Se aprobó la ley promesa en el año 2016, y como parte de el brazo operacional que creó Promesa, que es la Junta de Control Fiscal, dijo que la Junta de Control Fiscal tenía que crear un plan fiscal. Este plan fiscal no lo puede, nadie, no lo pueden pelear en la corte, o sea que esto pues, el único que lo puede cambiar unilateralmente es la Junta de Control Fiscal, y una vez se escriba, pues todo el mundo tiene que aceptarlo según la ley promesa. Y se utiliza como base para reestructurar la deuda. Así que me parece entonces que es lo que le da mucho poder a la Junta de Control Fiscal, porque ellos le da la potestad de decir, mira, esto es lo que se va a hacer con todo el gobierno de Puerto Rico. No me pueden decir que está bien o que está mal, o no me lo pueden rebatir en la corte, pero también lo voy a utilizar para que generaciones tras generaciones en Puerto Rico paguen X tamaño de deuda según yo determine unilateralmente. Yo, Junta de Control Fiscal, determine unilateralmente. De lo que yo le voy a hablar hoy es de el borrador número 11 en 3 años, así que la ley promesa se crea en el año 2016. En el marzo de 2017, ustedes recordarán cuando Ricky Rosselló estaba celebrando la certificación del plan fiscal, porque el plan fiscal lo empieza preparando a FAF, que es lo que era antes el BGF, es el brazo fiscal de Puerto Rico, y se lo somete a la Junta de Control Fiscal. Esto ahora mismo pues le sometió este borrador, que fue el último que se publicó hace una o 2 semanas. Hay que ver cómo va a responder la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal tiene la potestad de establecer su propio plan si quiere, y ha ocurrido antes. Así que vamos a ver cómo responde, porque AFAF está prediciendo, por ejemplo, que la economía este año fiscal, que termina ahora el 30 de junio de este año, dice que la economía va a caer negativo 3.6, y que en el próximo año fiscal, es decir, de julio 2020 a junio 2021, la economía va a caer por la friolera de 7.6%. Ese negativo 7.6%, estamos hablando que sería el mayor en décadas que hemos visto en Puerto Rico. Ni tan siquiera el año fiscal que se afectó por el huracán María, la economía cayó por tanto.
Y vamos a ver entonces ahora qué surge de cuando la Junta empieza a evaluar este borrador de plan fiscal. Antes que eso, quería señalar que una de las razones para crear la Junta de Control Fiscal era que decían que el gobierno de Puerto Rico pues era muy malo haciendo proyecciones, hacía falta un plan fiscal. Sin embargo, este grupo tiene ya 3 años y no ha hecho 1 o 2 ni 3 planes, 11 planes diferentes, así que a mí me parece pues, que no hay gran diferencia en ese sentido con las proyecciones que se hacían a nivel local. Quería empezar por las partes positivas que vi en este plan fiscal. Una parte positiva es que acepta que la autoridad reduce el tamaño de la economía, o sea, que la austeridad es mala para la actividad económica, olvidándonos de las poblaciones vulnerables, es mala para la economía. Eso lo acepta. Sin embargo, no la revierte. No dice vamos a revertir estas tendencias que han habido en el pasado porque nos dimos cuenta que esto era malo. Incluso algunas declaraciones que ha hecho el director de AFAF públicamente dice que ellos sobreestimaron lo que podían ajustar del gasto gubernamental. El segundo punto que me parece positivo es que establece que los acuerdos de deudas que ha tenido la Junta de Control Fiscal hasta el momento van a llevar a déficits fiscales. Un déficit fiscal quiere decir que el gobierno va a tener que gastar más de lo que ingresa. Si hay déficits fiscales, quiere decir que vamos a estar más tiempo con la Junta de Control Fiscal, porque la Junta de Control Fiscal, según promesa, se va a ir cuando hayan 4 presupuestos cuadrados. Todavía no ha habido un solo presupuesto cuadrado en 3 años. Y cuadrado y según Yaresco que también se esté pagando la deuda. No es que simplemente hay un presupuesto cuadrado, sino que ya se reestructuró la deuda, luego de reestructurada, 4 años con el presupuesto cuadrado, pero ya FA está diciendo, mira, si incluimos el pago de la deuda, vamos a tener déficits fiscales hasta el 2025. Y la otra parte que me parece positiva de esta discusión post-COVID es que el presidente de la Junta dijo que Puerto Rico no tiene la misma capacidad de pago que antes. Esto contrasta con lo que vimos antes de María. Aquí les traigo 3 planes fiscales, el pago de la deuda en 3 planes fiscales distintos. Fíjese lo que dijo en marzo de 2017 el plan fiscal. Esto era el nivel de deuda que Puerto Rico podía pagar, esa línea gris que ven ahí. Y que en promedio decía, mira, Puerto Rico lo que puede pagar de deuda es esto, porque Puerto Rico está en una crisis económica severa. ¿Qué ocurrió? Que después del huracán María consideraron cerca de 82 mil millones de dólares en una reconstrucción en Puerto Rico que no se ha dado. Dijeron la economía va a crecer, la gente va a tener que pagar más impuestos, van a tener que pagar más IVU, ahora vamos a pagar esta línea roja que está acá arriba. Y en ese sentido se duplicó el pago de la deuda. ¿Por qué digo entonces que es positivo que el presidente de la Junta diga que Puerto Rico no tiene la capacidad de pago? Porque lo que dijo de María era que sí tenía más capacidad de pago, o sea que se podía pagar más después de un desastre natural como María que antes. Así que ahora pues están diciendo que se puede pagar menos. Ahora hay que ver qué va a ocurrir en el futuro, si se va a poner la acción donde se pone la palabra. Las partes negativas, como ven hay una ensaladita ahí. Número 1, ahí no hay una política social ni económica clara. Se depende casi exclusivamente de lo que se determina a nivel federal para trabajar con lo que es la reconstrucción de Puerto Rico después de 3 desastres naturales. Se subestima el decrecimiento poblacional, dice que la población en Puerto Rico va a bajar 121,000 personas en 5 años, cosa que me parece muy bajo. De hecho, antes de María, hubo varios años donde el decrecimiento poblacional estaba cerca de los 60,000 en un solo año. Aquí están diciendo que en 5 años va a bajar 121,000. Por lo tanto, son muy optimistas, y si es muy optimista, pues quiere decir que los escenarios que están proyectando no se van a dar, porque van a haber menos gente aquí en Puerto Rico y menos gente va a pagar impuestos y por tanto es más difícil cumplir con las obligaciones que van ellos a estar contractuando. El tercer punto negativo a mí me parece que es que sigue suponiendo que hay unas reformas estructurales, y le pongo estructurales entre comillas, pues realmente son reformas de mercado, que están diciendo que contribuirán a casi 1% adicional a la economía de crecimiento económico, es decir, que le va a añadir permanentemente
600 millones de dólares a la economía de Puerto Rico, estas reformas estructurales o reformas de mercado, como deberían de llamarlas. ¿Qué son esas reformas de mercado? Pues otra reforma laboral, porque lo que dice algunos miembros de la Junta de Control Fiscal es que la primera reforma laboral fue muy suave porque no llegaba a todos los empleados, eran los empleados que fueran a contratar nuevos. Las que ya estaban contratadas, pues eso no le aplicaba a muchas disposiciones de la reforma laboral y ellos dicen que tiene que haber una reforma laboral 2.0 que le aplica a todo el mundo. Tiene que haber una nueva reforma de permisos, o sea que tiene que haber más desregulación. Y otra reforma, hablan de una reforma energética que uno diría, bueno, pues positivo que transformemos el sistema energético de Puerto Rico y nos movamos a energía solar, pero de eso no es lo que se trata de hacer una transición de petróleo hacia gas natural. Así que esas reformas de mercado no se ha observado en la mayoría de los países que realmente redunden en un crecimiento económico permanente, como ellos dicen. El cuarto punto negativo es que siguen proyectando, como ya dije, y ahí donde dice mayor debe decir mejor, el mejor de los escenarios de la reconstrucción, que son 82 mil millones de dólares, que es una cantidad extremadamente grande. De hecho, la economía de Puerto Rico son 70 mil millones de dólares. Así que decir que va a haber una reconstrucción de ese tamaño, a mí me parece que es extremadamente optimista. Lo que uno hubiese pasado mejor, y sobre todo con Trump en la presidencia de Estados Unidos, era utilizar un nivel de reconstrucción más bajo, y en ese sentido, si hubiesen dicho que la reconstrucción iba a ser de 40 mil millones de dólares, pues entonces tenían que empezar a ajustar todos los demás números, incluyendo el número de cuánto se puede pagar de deuda. Hay 3.809 millones de dólares que el gobierno y la Junta le iban a dar a los bonistas del gobierno central. O sea, casi 4.000 millones de dólares, si usted lo quiere redondear, los 4 billones. Ese dinero se iba a utilizar como pronto pago en el plan de ajuste de deuda del gobierno central. Es decir, le iban a decir a los bonistas del gobierno central, mira, aquí, aparte de lo que te voy a pagar por los próximos 20 años, ahora te voy a dar 4.000 millones de dólares. Eso es un pronto pago. Sin embargo, lo que hemos visto a nivel internacional es que no se puede pagar deuda cuando hay un desastre natural. De hecho, hay más de 70 países que sus acreedores, casi todos son los países ricos del G20, han dicho, mira, el dinero que me vas a pagar en mi deuda, utilízalo para contrarrestar las pérdidas que has tenido a raíz de los confinamientos y de la pandemia. En Puerto Rico, sí, el stay de la deuda, la paralización del litigio de la deuda, sí ha permitido que Puerto Rico no pague deuda, pero el problema es que ese dinero que iba a ir a pagar deuda, lo que ha ido es una cuenta esperando que se renegocie la deuda para dárselo como pronto pago a los bonistas. No se está utilizando ese dinero para invertirlo en Puerto Rico, en poblaciones vulnerables. Por ejemplo, una gran cantidad de hogares en Puerto Rico no recibieron ayuda de FEMA, pues una política social local hubiese ido a complementar esa política de FEMA y decir, mira, FEMA no te dio la ayuda, dame esa carta de rechazo y yo voy entonces a utilizar fondos locales para complementar esa política social federal. Y por eso es que todavía vemos, sobre todo cuando vamos a los campos en Puerto Rico, vemos que hay muchos hogares en Puerto Rico que todavía, 2 años de María, tienen un toldo azul. Mientras el gobierno, repito, tiene al menos 4.000 millones de dólares guardados para dárselos a los bonistas. Por otro lado, este plan fiscal, este borrador no considera el impacto de las malas decisiones que ha tenido el gobierno local. Por ejemplo, el Departamento de Hacienda de Puerto Rico estuvo enfrascado con el gobierno federal una pelea de 2 semanas, mientras en Puerto Rico había gente pasando hambre. Ellos estaban discutiendo quién le iba a dar el pago a los beneficiarios del Seguro Social, si se lo iba a dar Hacienda o se lo iba a dar el Tesoro Federal. Un punto tan trivial como ese, en medio de una emergencia humanitaria, a mí me parece que es algo sumamente preocupante. Pero más preocupante aún es que cuando finalmente obtienen los fondos, pues en vez de darle prioridad a las personas que se han quedado desplazadas
de sus empleos, que ellos tienen el listado, porque ellos el año pasado esas personas radicaron planilla y saben, por ejemplo, si usted trabajó en una tienda de ropa, si usted trabajaba, no sé, en una tienda de que vende piscina, si usted trabajaba en una oficina dental, se sabe que está cerrada porque no está recogido dentro de esa orden ejecutiva. Pero lo que hubiese hecho, vamos a darle prioridad a estas personas que están desplazadas por el toque de queda, vamos a darle prioridad a estas poblaciones del sector informal también, o cuentapropistas, que sabemos que están, aún los cuentapropistas del sector formal, colegas, abogados y abogadas que nosotros conocemos, arquitectas, etcétera, muchas personas, vendedores de bienes raíces que trabajaban por su cuenta, que ahora no están generando ingresos, a esas personas había que darle prioridad, pero no, la prioridad se le dio a las personas que habían radicado la planilla de 2019 a principios de este año, que generalmente pues son personas que tienen un empleo estable, y que no necesariamente tenían, no todos tenían esa prioridad. Así que lo que se ha creado ahí es en vez de unas fases, un desfase lo que se ha creado en Hacienda, y en el caso del seguro por desempleo, lo que hemos visto es que hay un cuello de botella, y todavía hay personas que en 8 largas semanas no han tenido $1 en su casa para comprar o cubrir sus necesidades más básicas. También el último punto negativo que quisiera resaltar sobre este plan fiscal es que hay un riesgo inherente con los recaudos de la ley 154. Esta ley es la que le impone el 4% a ciertas fábricas foráneas que están en Puerto Rico. Y el Tesoro Federal ya ha mandado varios mensajes de que esos créditos que están dando a nivel federal por los pagos que se hacen a nivel local, que hacen estas manufactureras a nivel local, que están pensando eliminarlo. Aún así, esos recaudos se consideran en este plan fiscal, por lo tanto, estamos hablando de que son escenarios sumamente optimistas. Y resumiendo, una reconstrucción bien espectacular, van a haber recaudos que no van a bajar, o mejor dicho, no se van a eliminar a la foránea. Están suponiendo que las reformas de mercados también van a generar un boom económico, están suponiendo que muy pocas personas van a migrar, y no están considerando que las malas decisiones que se toman a nivel local realmente van a tener un impacto duradero en la economía. Aún en ese escenario súper optimista, fíjense que aquí están diciendo, y esto lo saqué de este borrador del plan fiscal, aún en esos escenarios optimistas están diciendo que estos van a ser los déficits fiscales que van a haber desde el año 20 hasta el año 2025. Si se continúa con el servicio de la deuda tal y como se preacordó con los bonistas del gobierno central sobre todo, y con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es decir, en el mejor de los mejores escenarios, o sea, si todo sale perfecto como quiera, va a haber unos déficits en Puerto Rico. Así que ya realmente ya no hay lugar a duda de que esa deuda de Puerto Rico, aún mucho se celebró ese recorte de la deuda que hablaban que era del 70%, que no era el 70%, y que la mayor parte de ese recorte era de suplidores locales, no eran de bonistas como tal. Ya no queda entonces lugar a duda de que esa deuda es impagable. ¿Qué alternativa pues yo propongo brevemente? Pues mire, y perdone que esto esté en inglés porque me estaba cambiando tanto cada vez cuando estaba escribiendo que al final terminé en inglés. Aquí hay un problema que hay que resolver con los tributos sobre la propiedad. En Puerto Rico tenemos personas pues que tienen unas propiedades bien lujosas y no pagan nada porque es su primera residencia. Y tenemos personas que tienen 2 casitas, pues la primera casita no paga, la segunda sí tiene que pagar. Así que a mí me parece que tenemos que cambiar ese sistema y establecer unos límites de decir, mira, cualquiera que tenga en propiedades inmobiliarias en Puerto Rico que valgan más de 200,000, de 300,000 valores, precio actual, no precio del 1959, pues tienen que pagar ciertos tributos. Y eso ya se ha encontrado en economía que la forma más progresista de establecer impuestos a través de la propiedad.
hemos visto en Puerto Rico que que no se aplicaba austeridad a lo que es el código de incentivos. En Puerto Rico se dan incentivos que son importantes, que sí generan actividad económica, pero también se dan incentivos que no generan actividad económica. Y hay algunos que generan tan poca actividad económica que los venden. Y eso pues, yo siempre pongo este ejemplo, que si fueran los pobres que le dan, por ejemplo, una bolsa de arroz, y eso pasa con UNICEF en países pobres, que le da una bolsa de arroz a una familia, y esas familias a veces no comen arroz, entonces cogen esa bolsa de arroz y la venden en el mercado. Pues hay mucha gente que critica eso. Ah, pero ¿cómo le vamos a estar dando arroz para que lo vendan? Pues es una familia pobre que está tratando de sobrevivir. Aquí estamos hablando de compañías multimillonarias que se le dan tantos incentivos, tantos créditos, que cuando van a radicar la planilla ya no tienen que pagar nada. Pues entonces, en vez de decir, mira, pues ya no te puedo seguir incentivando, todos esos créditos que le dan en exceso lo pueden convertir en efectivo al vendérselo a un banco, a una aseguradora en Puerto Rico, que no se buscaba incentivar, pero que obtienen el incentivo finalmente porque se los revendió un hotel o se los revendió una manufacturera que tenía, se incentivó tanto que ya se le llevó a cero su responsabilidad impositiva. Y que a mí me parece que esa barbaridad de estar vendiendo créditos contributivos, eso hay que eliminarlo y de ahí se puede aumentar los recaudos significativamente. Asimismo, imponer mayores impuestos a los lujos. En el caso, por ejemplo, de los participantes de la ley 22, la ley 20, mucha gente pues dice, bueno, pero si le imponen recaudos, si le imponen impuestos a estos beneficiarios de la ley 22, se van a ir a Florida, donde no hay impuestos sobre el ingreso. Sí, no hay impuestos sobre el ingreso a nivel estatal, pero a nivel federal sí tienen que pagar. Y además, los impuestos sobre la propiedad, en el caso de Florida, son bien altos, contrario a como son en Puerto Rico. Así que a mí me parece que allá hay bastante espacio para recaudar mayores impuestos, y asimismo con estas entidades que están llegando a Puerto Rico a través de la ley 273, estamos hablando de las criptomonedas y de otras entidades que generan muy pocos empleos y que la misma ley solamente le exige una cantidad ínfima de empleos, a veces hasta 5 empleos, para recibir millones de dólares en incentivos. Y voy ya terminando porque es usual en mí que me tome más del tiempo que me asignan. Así que cualquier pregunta que tengan, pues adelante. Muchas gracias, José, y te agradecemos que haya sido tan accesible la manera también de explicarlo. Definitivamente tenemos diferentes versiones de lo que significa cada vez que José decía la palabra optimista, siendo optimista, es desolador el panorama. Y cuando hablamos de desolador, ¿verdad? Hablamos de nuevo de la gente que se sigue quedando atrás. Una de las cosas que el gobierno ha estado diciendo con este plan fiscal, que no se le ha dado casi publicidad, no se ha dado casi espacio, más bien parecería que hay una telenovela entre la Junta de Control Fiscal y el gobierno todo el tiempo, y eso es lo que nosotros vemos, es que se está asumiendo medidas para proteger a la gente del impacto del COVID-19, y parecería que es un plan, o se dice que es un plan de nuevo, para aguantar un golpe que es inevitable. Me pregunto, Nicole, si tú tienes alguna imagen o algo que has estado trabajando, José también, pero empezando por Nicole, sobre cómo se ve el panorama, cómo se ve el futuro para estos grupos históricamente vulnerables en Puerto Rico, quizás a partir del acceso a la justicia. José, ¿y cómo tú ves entonces los indicadores de pobreza también, y cómo salir de ahí? Además de todas estas medidas fiscales, en lo inmediato, ¿no? ¿Cuál es el llamado a la gente? Nicole. Pues mira, cuando, ¿verdad? Viniendo del sector que nosotros venimos y con las poblaciones que trabajamos, pues es bien frustrante y preocupante abrir un documento como este del plan fiscal que se supone que guíe la política pública en cuanto a economía del gobierno, y ver que realmente no hay medidas de desarrollo económico equitativo. Eso no es ni un concepto que se ve ahí. No hay
aunque hay una conciencia de los niveles de pobreza, de los niveles de desempleo, de las deficiencias que hay, no hay programas para atender estas problemáticas, no hay programas para levantar a la gente de la pobreza, no hay para atender las deficiencias que tiene el sistema de educación, al contrario, es para mantener las que tiene actuales sin seguir enfrentando consecuencias legales, y ni eso, como ya les mencioné, y mucho menos para proteger los derechos de estas poblaciones, de las viejas, de las niñas, de las mujeres, de las personas con diversidad funcional, que son las que más obstáculos enfrentan a la hora de tratar de hacer cumplir sus derechos y acceder a remedios. Pues lo que vemos es que le están recortando a las agencias, a las herramientas que tienen estas poblaciones para ejercer sus derechos, porque no es tan fácil para la mayoría simplemente buscar un abogado en una guía y llamarlo, porque no tienen esos recursos. También es preocupante que todo lo que tiene que ver con la recuperación e incluso el ejercicio de esos derechos depende totalmente de fondos federales. Y no es que vayamos a rechazar la idea de los fondos federales por principio. De hecho, por principio sabemos que hay una responsabilidad también del gobierno federal con la población de Puerto Rico, pero la realidad es que es una fuente de fondos que es insegura, que puede cambiar ya sea por necesidad o por capricho, y que no tenemos poder sobre las políticas que inciden en cómo se van a repartir esos fondos federales, porque no tenemos voto, y también porque responden a unos escenarios muy distintos al nuestro, y para muestra un botón basta, y es que Puerto Rico es muchísimo más pobre que el estado más pobre de Estados Unidos, y por ende pues enfrentamos unas situaciones distintas, y es la razón por la que incluso sectores que están representados en el gobierno mencionan que estamos en desigualdad en relación a otras jurisdicciones, porque aunque tenemos una población más pobre o más grande que otras jurisdicciones, pues no nos dan la misma cantidad de fondos. Y menciono brevemente porque José lo mencionó, el código de incentivos fue enmendado durante la pandemia por un asunto que estaba presentado hacía un tiempo, que no se tomó en consideración cuando se aprobó el nuevo código, o más bien se deshizo cuando se aprobó el nuevo código el verano pasado, pero tuvieron tiempo para enmendar el código de incentivos para traer cosas que habían eliminado, pero no han tenido tiempo para atender, por ejemplo, un proyecto de moratorias a la hipoteca para la gente que enfrentó los terremotos. No han tenido tiempo para atender un montón de proyectos que hay presentados sobre medidas económicas ante la pandemia, y es bien frustrante pues saber que posiblemente hay unos intereses detrás de esa enmienda que tienen mucho más poder que toda la gente que está ahora mismo en precariedad. Y sobre ese mismo punto, José, ¿quieres añadir algo? Sí, mira, en Puerto Rico hay una pobreza estructural desde el mismo modelo de operaciones manos a la obra, que no fue inclusivo a todas las clases sociales. Y hubo pues unas clases que se quedaron marginadas y eventualmente migraron a lo que conocemos como Vietnam, como estas comunidades que le llamamos ahora G8, acá en Santurce y en Atorrey, y en pueblos de la zona rural de Puerto Rico. Se quedaron al margen de ese modelo de crecimiento económico de industrialización por invitación. Eso es la pobreza que yo llamo estructural de Puerto Rico. Pero ahora, durante esta pandemia y estos eventos naturales que eventualmente se convirtieron en desastres naturales, hay unos nuevos pobres. Y eran pobres, son personas que antes no eran pobres, pero que ahora sí lo son. Hago énfasis en ese término de que son pobres a raíz de las malas decisiones del gobierno y no en base a un evento natural, porque eventos naturales pueden ocurren en muchos países, pero no necesariamente desembocan en un desastre. Por ejemplo, si el gobierno antes de declarar este confinamiento, que no lo hubiese hecho un domingo como ladrón en la noche de forma inesperada, y lo hubiese hecho dándole suficiente tiempo a las personas para prepararse
y se hubiese preparado el mismo gobierno, decir, mira, voy a empezar a habilitar comedores comunitarios a través de todo Puerto Rico, ya tengo un sistema para hacer las reclamaciones del seguro por desempleo que es expedito, que va a identificar si usted es de uno de los sectores económicos que quedaron afectados, y si es así, se le va a aprobar de forma expedita su reclamación, por lo menos temporariamente, y las personas que van a reclamar o van a ingresar, que son estas personas, los nuevos pobres y las nuevas pobres que van a entrar al sistema del programa de asistencia nutricional, pues también le hubiesen dicho, mira, te vamos a dar este beneficio por un tiempo corto. Sin embargo, eso no ocurrió así. Hemos visto que en el programa de asistencia nutricional están pidiendo los requisitos como si hubiésemos estado en una época normal, y esas personas en ese sentido pues no tienen ninguna red de seguridad en donde que los apoye en el medio de este confinamiento, y no en balde hay tantas personas en Puerto Rico desesperadas con este toque de queda, e incluso están llamando a que, y no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos también, porque como no se ha atendido adecuadamente ese confinamiento, como sí lo han hecho en otros países, pues las personas sienten que necesitan trabajar. Sin embargo, hay otras opciones que se pudieron haber tomado y todavía hoy se pueden tomar. En el caso, por ejemplo, de la moratoria, que es un tema que ustedes trabajan mucho, pues hay países como El Salvador donde la moratoria es automática, no era rogada, y una vez se levantaba la moratoria, usted no tenía que pagar esos meses que dejó de pagar de golpe, ¿no? Usted lo podía pagar a lo largo del préstamo, incluso podía exigir que se le extendiese los términos de pago. En Puerto Rico eso no es así. En Puerto Rico pues depende de lo que se determine el acreedor, y eso pues a mí me parece que lo que ha causado es un aumento en la pobreza, en estos nuevos pobres que no son pobres, que no eran pobres antes, no eran parte de esa pobreza estructural, sino que son parte de la mala respuesta del gobierno ante un evento natural. Muchas gracias, Nicole y José. Entre otras cosas y voy por las cosas que José está rescatando, hay una sensación, siempre que hablamos de temas fiscales, y esto es algo que yo creo que le había comentado en algún momento a José hace varios años atrás, y que es una conversación abierta con Nicole y el equipo de Ayuda Legal Puerto Rico, que hay una visión de que cuando hablamos de cosas financieras y fiscales es como un precipicio hacia lo inevitable, y que llegamos allí más por caso fortuito, por cosas que no podemos controlar. Y es bien importante entender que cada una de estas decisiones que agravan estas relaciones de inequidad, que agravan la pobreza, que agravan la desigualdad, son decisiones humanas, son decisiones políticas que toman las personas que están en el poder y que podrían tomar otras decisiones o tomar bien las decisiones. De ahí, por ejemplo, que cuando ahorita José mencionó todo lo que tiene que ver con el sistema de desempleo y del PAN, ya llevábamos tiempo desde Ayuda Legal, pero también otras organizaciones alertando sobre el hecho de algo tan sencillo como plataformas que no funcionaban, plataformas que eran inaccesibles. Cuando hablamos del recorte y del cierre de salas de tribunales, el análisis que hizo Nicole, que es un análisis que parecería lógico, ¿cómo voy a cerrar tribunales en los lugares más pobres, donde menos gente puede accesar porque no hay transportación pública, donde los niveles de violencia de género son altos y la gente no tiene a dónde recurrir? Esos análisis no se hacen. Es como si todo fuera un proceso de improvisación, y siempre que terminamos de hablando de la cuestión fiscal, pues parecería primero que es inevitable, que es fortuito, ya sabemos que no, pero también parecería que no hay nada que hacer más allá de sentarnos, reunirnos y pensarlo críticamente y decir qué mal se hizo todo esto. No obstante, tiene que haber otro llamado, y como bien tú dices, bien ustedes dos dicen, ese análisis es parte de ese llamado, lo que tenemos que estar mirando. Yo pienso que el análisis que Nicole está levantando de que pues, el impacto es a unos grupos particulares que se quedan sin ejercer derechos, ¿no? El plan te recorta derechos y después no tienes a dónde ir a quejarte. Te quitamos la posibilidad de tener un trabajo digno, pero tampoco tienes un foro porque los tribunales se están cerrando, atienden menos casos, no hay proveedores de servicios legales. Te cierro las escuelas, amapucho a los niños de educación especial, después no hay un sitio donde tú te puedes quejar y ejercer y reclamar tus derechos. Y es parte de un sistema, y de ahí, ¿verdad?, que el llamado, hay distintos llamados. Por ejemplo, hace literalmente minutos recibimos información de que Puerto Rico ya va a recibir el gobierno central, más allá de municipios, casi $25 millones en fondos CDBG COVID,
que funcionarían, por ejemplo, para hablar de temas como asistencia de renta, un tema que no se está hablando, no se está tocando y que ciertamente incide sobre cientos de miles de familias en Puerto Rico que alquilan y que no saben cómo van a pagar la renta. Tenemos el tema de las moratorias de hipotecas y de moratorias de hipotecas que se acaban en junio, y por el panorama que José está explicando, en junio no se acaba la crisis, así que es bien importante hablar de qué va a pasar con estas familias después de junio. No hay una prohibición en Puerto Rico de desahucios y de ejecuciones. Lo único que protege de no haber desahucios y ejecuciones ahora mismo es que el tribunal dio una directriz de no atender este tipo de casos después, hasta el 25 de mayo. No sabemos qué va a pasar de aquí a 2 semanas porque las familias no pueden pagar. Y nos preocupa mucho, ¿verdad? Porque todo parecería hecho a media. De ahí, ¿verdad? Que el reclamo siga siendo la importancia de que la gente conozca y se empape, a pesar de la pandemia, de estos temas que literalmente marcan cómo se van a ver Puerto Rico de aquí a los próximos 5, 6, 7 años. Alguien nos escribió ahorita en Facebook, que es una de las personas que todavía vive el embate de María, que es un tema que ustedes dos mencionaron. Estamos a 3 semanas de una nueva temporada de huracanes, con 27,000 solicitudes de personas para reparar o reconstruir sus casas con los fondos CDBG porque FEMA no les dio el dinero, con solamente 62 casas subvencionadas de alguna manera u otra. Es decir, las miles de personas que siguen con los toldos van a seguir, son las personas que pasaron el huracán, los terremotos con los toldos, si la casa se mantuvo y ahora, ¿verdad?, esta nueva crisis. Así que todo se interconecta y el llamado a la gente tiene que seguir siendo a que exijan, a exigir y apoderarse del proceso del plan fiscal, porque no es algo abstracto y tiene que ver contigo, tiene que ver con tu posibilidad primaria de defender derechos, y de ahí el llamado de acceso a la justicia como prioridad. Desde Ayuda Legal Puerto Rico les invitamos a que entren a la página de Ayuda Legal Puerto Rico, a la parte de publicaciones, ahí está el informe. También vamos a hacer disponible esta grabación. José, si nos puedes hablar un poco del centro donde llevas varios años trabajando también, para que la gente sepa dónde puede buscar más información sobre todo el trabajo que tú haces tan importante. Sí, muchas gracias. Antes que eso quería hacer un comentario, que es que estoy completamente de acuerdo contigo, que estos temas fiscales realmente no son decisiones del destino, ¿no? Son decisiones que se hacen tanto por el lado del gasto como por el lado del ingreso. O sea, a quién el gobierno dice que va a pagar los impuestos y quién no, es una decisión política, y en dónde lo va a gastar y en dónde no, es una decisión política. Ayer mismo, mientras nosotros y nosotras estábamos hablando de otros temas muy importantes, pues el Senado estaba aprobando un incentivo a los dealers de autos en Puerto Rico que iba a costar casi 259 millones de dólares, para eximirlos del pago de arbitrio en la importación. En ese mismo periodo, no se les ocurrió en ese sentido proveer la asistencia a los inquilinos e inquilinas en Puerto Rico, es decir, mira, en este periodo pues vamos a establecer esto. Y no me vengan a usar el argumento de que eso mueve la economía, porque si hay algo, una actividad en Puerto Rico que es espuria, que genera muy poca actividad económica, es la venta de autos, porque si se vende un auto en $30,000, el gran pedazo de esa venta es para pagarle al fabricante que está fuera de Puerto Rico. Lo que se queda en Puerto Rico realmente es una fracción de eso. Así que a mí me parece que hay un ejemplo claro de que en medio de una pandemia, en medio donde hay una cuarentena, en medio donde hay personas, no personas, miles de personas que no han recibido $1 en 8 semanas por pura ineficiencia gubernamental, pues entonces sí aparece la iniciativa para pasar rápidamente un proyecto como ese. En el caso del Centro de Información CESAL, nosotros estamos en Calley, estoy siempre disponible si necesitan datos poblacionales, datos de pobreza, datos de cobertura médica en Puerto Rico, de edades, datos de raza, ¿cierto? De género, de raza, poblaciones migrantes también están en parte recogidas también en esas bases de datos poblacionales, así que pues damos asesoría gratuita a muchos grupos que trabajan con poblaciones vulnerables, y allí estamos a la orden, ahora mismo por correo electrónico, pero en otras épocas pues también podían visitarnos en el recinto de Calley.
Nicole, para cerrar. Sí, pues nada, quería reiterarles que estamos trabajando en este análisis de presupuesto. Esperamos para fin de este mes estar listos para hablar de nuestros hallazgos. Es un trabajo en equipo, como mencioné, con el compañero José Ángel y siempre con el insumo del resto del equipo de Ayuda Legal Puerto Rico. Y nada, pues vamos a estar, no se está hablando ahora, pero pueden estar seguros que cuando terminemos este trabajo vamos a continuar empujando el tema porque tiene que conocerse y la gente tiene que tener la oportunidad también de reclamarle al gobierno que cumpla con su responsabilidad y con el acceso a la justicia como prioridad en toda su gestión. Dicho eso, llegamos al filo de la hora. Quiero de nuevo agradecerle a Nicole y a José por su tiempo, a las personas que sintonizaron por su tiempo también. Y seguimos. Muchas gracias. Y gracias a Silvio, que no se ve en la pantalla de Nicole, pero está acompañando aquí a Nicole también, que es uno de los bebés de Ayuda Legal Puerto Rico, que siempre está con nosotras. Dicho eso, muchas gracias. Y de nuevo, conocer tus derechos es poder. Muchas gracias.